Señor secretario, la cuenta, por favor. Presidente, senadora, senador, ministro. En la cuenta, en primer lugar, se ha ingresado al Senado con fecha 13 de mayo un proyecto de ley que está originado en moción de los senadores Durana, la senadora Ensperger y los senadores Macaya, Sandoval y Van Rysselberghe, que tiene por objeto modificar la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional con el objeto de mejorar la organización y seguridad de los eventos deportivos y sancionar las conductas que indica. Y asimismo, hago la conexión, el Ejecutivo ha presentado urgencia para el proyecto de ley que modifica la misma ley, la 19.327, de derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional. El asesor del ministro Pizarro se refirió en una sesión anterior a que efectivamente existen dos proyectos de ley que regulan o tienden a regular una materia en términos más o menos conducentes y similares, y en consecuencia, si así le parece a la Comisión, la Secretaría le propone que se solicitara que se refundieran ambos proyectos, el proyecto de la moción con el proyecto del Ejecutivo, que es un proyecto que viene desde la Cámara de Diputados y que ingresó en mayo al Senado, la primera semana de mayo, y a esta comisión, con el objeto de que cuando la comisión lo dispusiera se trataran de manera conjunta ambos proyectos y se elaborara solamente un texto en relación con esta materia, presidente. Y en materia de proyectos de ley también se hizo presente la urgencia para el proyecto de ley que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía. Se recibieron indicaciones por la Secretaría. El día 16 de mayo, el senador Kaiter presentó unas indicaciones al proyecto que dispone la obligatoriedad de la adopción de régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciban recursos públicos de manera permanente, que es un proyecto que se encuentra en el segundo lugar de la tabla al día de hoy. Y también la Secretaría recibió hace alrededor de 45 minutos, una hora, indicaciones del senador Kaiter y del senador Galilea para el primer punto de la tabla, que es el proyecto de ley sobre la equidad de género en la integración de los organismos deportivos que indica, que es un proyecto que volvió a esta comisión en virtud de un acuerdo de la sala para una nueva discusión en general y en particular. Y luego los documentos de la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, remite un oficio en la que informa de diversas actividades ministeriales y convocatorias que serán abiertas por esa cartera de Estado. También del vicepresidente de la Asociación de Cueca Porteña de Valparaíso, en la que solicita esta comisión que se pueda dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que declara el 1 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Cueca Porteña. Y finalmente hay una invitación de la Fundación ENOC para participar y asistir al 33 Encuentro Nacional e Internacional de Oración, que es un evento de carácter ecuménico, laico y privado que convoca autoridades y líderes tanto de Chile como de otras naciones con el propósito de promover la oración por ellos, además de fomentar la unidad y confraternidad. Esta actividad se desarrollará el sábado 7 de septiembre a las 10 horas en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, en la ex Casa Piedra. Eso, señor presidente, es la cuenta. Gracias, señor secretario. Dar la bienvenida al senador Moreira, saludar también a Alejandra Sepúlveda y a Rodrigo Galilea, al ministro Pizarro y a don Hugo Castelli. Y sobre la cuenta, si tiene algún comentario, yo solamente quería comentar y quizás después pedirle la palabra, si así lo desea, al ministro para que nos pueda explicar de mejor manera de qué se trata, o a don Hugo, la posibilidad de la solicitud de la fusión de los proyectos como tal, para tomar acuerdos sobre eso y poder avanzar al respecto, y obviamente está con urgencia por lo que entendí también al señor secretario. Senadores, senadora, ¿algo sobre la cuenta? Me parece súper bien. Puntos varios, yo sé que la Alejandra quiere comentar algo también para la posibilidad de tomar algún acuerdo al respecto. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas, sin duda al ministro y a su asesor legislativo. Como le contaba yo, ¿no es cierto?, antes de la sesión, además de estar en el día o el fin de semana del patrimonio, ¿no?, en la región de O'Higgins,
fue invitada también a participar, a ver, ¿no?, una exposición muy importante que se hizo en la ciudad de Valparaíso, que se llama Arte Puerto, donde expusieron más de 100 artistas, pintores, escultores, etcétera, o sea, de la más amplia gama de formas, ¿no es cierto?, artísticas de este tipo, plásticas, y se hizo un video de parte de la producción de mi equipo, y quiero ver la posibilidad, si lo tiene bien la comisión, de poderlo enviar a TV Senado para que se pueda exponer, ¿no es cierto?, este video. ¿Ah? Sí, pues, y salí además como miembro de la Comisión de Cultura y Deporte. ¿Ya? Miembro de Cultura y Deporte, eso. Yo creo que es algo que tenemos que estimular, son 100 artistas, además muchos de ellos consagrados de todo el país. San Fernando y Rancagua eran parte también de esta exposición, entonces creo que, ¿cómo hacemos, no?, para que artistas de todo un país expongan además en el mercado de Valparaíso, que cumple precisamente este año 100 años de vida? Entonces, a ver si es posible tener el patrocinio de la comisión. Eso, presidente. Gracias, senadora. Felicitarla por estar ahí presente y tratar de alguna u otra manera visibilizar y promover temas culturales en el país. Yo alcancé a ver parte del video, me parece muy bueno y me parece también muy buena la idea de que justamente, y ahí, señor secretario, si nos puede informar si puede ser a través de, primero tomar el acuerdo, de haber acuerdo, si podemos solicitar formalmente a TV Senado que pueda de alguna u otra manera difundir el video de la senadora Sepúlveda, y a la larga yo creo que es importante que lo hagamos como comisión para que no solamente quede solicitado por una senadora en particular. Entonces, si les parece, senadores Galilea, Moreira, que tomemos unanimidad o lo tiramos a votación, pero sería, creo que, importante. Gracias, el cariño. Pero no. Ya, la senadora Sepúlveda estuvo presente el fin de semana en una actividad cultural, en donde el equipo, después de la actividad, que algo explicó la senadora, si quieres se lo puede explicar de nuevo, pero es una actividad muy importante. Alejandra, si le puede explicar al senador Galilea, por favor. Es una actividad que lo realizan los artistas de Valparaíso, que se llama Arte Puerto, que ya está consagrado y todo, pero hoy día no se hizo solo de Valparaíso, sino a nivel nacional. Entonces habían artistas, por ejemplo, de San Fernando, de Rancagua. Además se hizo en el fin de semana el patrimonio, pero además en el mercado de Valparaíso, que cumple 100 años. Entonces la idea es mostrar, yo fui como parte de la Comisión de Cultura, me invitaron y yo hice... Ellos se autofinancian, entregan una cuota los 100 que participan y se realiza este arte. El video, senador, el video está hecho ya por el equipo de Alejandra. Si puedes, te lo paso, obviamente, también para transparentar, el video está con un protagonismo de la senadora Sepúlveda y me parece bien porque está fomentando y promoviendo temas culturales. Por eso, esa es mi opinión, vi el video y me parece muy bien hecho, que aporta demasiado justamente a lo que queremos trabajar acá en la comisión. Entonces, por eso la senadora Sepúlveda está pidiendo en la votación nuestra o el acuerdo nuestro para que a través de un oficio como comisión podamos solicitar a TV Senado de que puedan mostrar el video a través de yo solicité a TV Senado, pero no habían recursos para hacerlo. Entonces, por eso lo hicimos con recursos parlamentarios de esta senadora. Yo creo que tiene que haber habido, Yo voy a, presidente, si lo tiene bien, yo puedo recabar los 100 artistas que fueron para dejarlo en antecedentes de la comisión. ¿Sí? Pido disculpas por no haber estado atento a la explicación primera, pero habiendo escuchado de qué se trata, encantado doy la unanimidad para que ese video sea pasado por TV Senado. Muy bien, muchas gracias. Y si lo puede, senador Moreira. decir que hay el listado de artistas, me encantaría tenerlo por si hay de mi región.
Senador Moreira, su voto, su aprobación. Perfecto. Señor secretario, Entonces, la comisión aprueba enviar un oficio a TV Senado o al departamento del cual depende, en el cual se solicita que se pueda difundir el video. La senadora, ¿este video dónde está, en qué plataforma se encuentra? El video está en plataforma de televisión, porque la hizo el audiovisual en conexión con TV Senado, de sabiendo cuáles eran las características. ¿Usted ya informó a TV Senado de esto? ¿No? Claro, lo que pasa es que O no sea, tenía... no tiene TV Senado. O sea, lo vamos a mandar, pero dependía de la autorización de la comisión. señor, No hay problema, señor pero Moreira. eso alguien lo chequea. Ya, eso es más importante para que después no haya. Ya, sí, cualquier cosita que sea chequeado en los términos que corresponden. Así es. No es censura, sino es que. No, está bien, muy bien. Sí. No, que Sí. me imagino que TV Senado tiene normas de edición. Sí. Entonces, ¿tomamos acuerdo? De acuerdo. Bueno, volviendo a la tabla, le doy la palabra, sé si lo desean, justamente por el punto específico de la fusión de los proyectos. Ministro o su asesor. Adelante, don Hugo. En relación a lo señalado por el secretario, señor presidente, efectivamente viene con urgencia suma un proyecto que se origina en una fusión de al menos 12 mociones parlamentarias que fueron trabajadas en un trabajo prelegislativo bien exhaustivo al boletín 16.223-29, que es una iniciativa de ley iniciada en mensaje del Ejecutivo. Hubo un trabajo bien exhaustivo en la Comisión de Deporte y Recreación que lo condujo el equipo del Departamento de Estadio Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son quienes van a venir, ¿no es cierto?, a la comisión a trabajar el proyecto. Sin embargo, como sucedió en el primer trámite, en esta fusión con las mociones de los parlamentarios, me parece pertinente que proceda también la fusión de esta iniciativa que está ingresada como moción en esta comisión, a la que va a ingresar con la suma urgencia. Me imagino que eso tienen que solicitar la autorización a la sala, pero tratando de hacer lo mismo y siguiendo la misma lógica de lo que ocurrió en primer trámite y por referirse a la misma materia, me parece que corresponde de todas maneras, digamos, el que se fusione y se incorpore a la discusión que se va a iniciar una vez que se ponga en tabla de la modificación a la ley sobre derechos y deberes de los espectáculos deportivos, la ley 19.327. Eso, señor presidente. Gracias, don Hugo. Señor Moreira. Bueno, creo que este es un proyecto muy importante. Yo sé que este proyecto no ha estado exento de algunos obstáculos y de visiones distintas, y obviamente los que están más preocupados es la Asociación Nacional de Fútbol, la ANFP, ¿no es cierto? Y ellos ya están pidiendo audiencias por lobby, precisamente porque ellos tienen mucha preocupación. Entonces es muy importante que cuando llegue este proyecto nos demos el tiempo necesario para invitarlos a ellos, para que vengan a exponer y obviamente trabajarlo con ustedes. Y sería muy importante, sobre todo para los nuevos miembros de la comisión, más allá de hacer el estudio que corresponde a nosotros con nuestros asesores, sobre todo los nuevos en esta comisión, es muy importante que podamos trabajarlo acá en forma pedagógica, explicando en primer lugar los beneficios que pueda tener, cuáles han sido los obstáculos, tocar todo lo que ha sido esta tramitación, porque es la fusión de varios proyectos. Es lo que yo quería señalar, y obviamente nuestro primer invitado, yo creo que aparte del Ejecutivo, debiera ser la Asociación Nacional y avisarles con tiempo, para que ellos vengan clarito con respecto al tema. Gracias. Lo único que sé yo es que hay ciertas aprensiones, pero más detalle yo no tengo. Yo les dije que yo los voy a recibir por lobby, yo no tengo ningún problema, o aquí en la comisión, pero una vez que entrara el proyecto. Es lo que... Gracias, presidente. Entonces, si les parece, tomamos acuerdo para que se pueda solicitar en la sala que se puedan fusionar los proyectos que están con similares características, que es lo que está pidiendo el Ejecutivo. ¿Les parece? Sí. No son las indicaciones, son los proyectos que tienen, son todos relacionados y a la larga se está pidiendo la fusión como tal. ¿Les parece?
Ok, tenemos el acuerdo. Pasamos a la tabla del día, por favor. Presidente, senadores, en primer lugar de la tabla está iniciar una nueva discusión en general y en particular del proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que modifica la ley 19.712, la ley del deporte, con el objeto de establecer la equidad de género en la integración de los organismos que indica. Este fue un proyecto que hace un par de semanas atrás se discutió en la sala y en ese momento, a partir de la discusión, que tuvo 2 sesiones, porque se pidió segunda discusión, la sala acordó, a solicitud del senador Galilea, que el proyecto pudiera volver a esta instancia con el objeto de efectuar una nueva revisión de las normas del proyecto. Está abierta, en consecuencia, la discusión tanto en general como en particular y, como indiqué yo en la cuenta, se recibió por la Secretaría hace alrededor de una hora atrás 2 cuerpos de indicaciones, una del senador Galilea y otra del senador Keitel. Si le parece a la comisión, hago una introducción en qué consisten estas indicaciones. Ambas tienen por objeto, no son iguales, ambas tienen por objeto reducir el ámbito de aplicación del proyecto de ley. El proyecto de ley originalmente consideraba establecer normas de equidad de género y de paridad en la integración de todos los directorios de todas las organizaciones deportivas que se contemplan en la ley del deporte, de todas las organizaciones deportivas, incluidas las más grandes, como son la Federación Deportiva, la Federación Deportiva Nacional, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Chile. El senador Galilea plantea en su cuerpo de indicaciones, que son 14 indicaciones, porque propone eliminar una serie de numerales del proyecto, solamente dejar referida esta obligación a 4 tipos de organizaciones, que son las que señalé: la Federación Deportiva Nacional, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. Y para eso, básicamente, tiene 2 normas de propuesta. El senador Keitel, en un sentido similar, pero no igual, si bien es cierto, propone dejar o considerar esta obligación solamente para aquellas organizaciones más importantes, no es tan limitativa como la del senador Galilea y mantiene esta obligación, es solamente el senador Galilea, y mantiene esta obligación de la paridad de género y una integración igualitaria también para otras, distintas de las que contempla el senador Galilea, como por ejemplo la considera para los consejos deportivos locales, por ejemplo, la considera para otras organizaciones deportivas que están estructuradas como corporaciones y fundaciones y que no son ni federación deportiva ni asociación deportiva. Eso básicamente en términos muy generales las indicaciones. En ambos casos se mantiene la norma aprobada en la comisión en su momento de que la norma sobre equidad de género para la integración de las organizaciones que van a quedar reguladas en definitiva se apliquen a partir del término del respectivo periodo de los integrantes que se consideran. El senador Galilea esto lo ha planteado a través de una indicación, pero eso ya estaba en el texto que había aprobado en su momento la comisión. Y termino esta relación planteando también a los integrantes de la comisión de que se pueden plantear otras cuestiones más en este trámite reglamentario, no solamente la reducción a estos temas, sino que también originalmente podría plantearse a otras cuestiones. En teoría, lo que sí también hay que hacerlo, desde el punto de vista reglamentario, es pronunciarse la comisión por cada una de las indicaciones que se han formulado. Antes de darle la palabra, senador Moreira, les quiero pedir perdón, pero un minuto me quiero tomar, se me pasó en puntos varios, y contarles que el día lunes, junto al ministro, junto a un representante de la Cámara de Diputados, yo como representante del Senado, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y además Israel, director del IND, se eligió el Premio Nacional del Deporte. Se elige una vez al año, en este caso se premia los resultados deportivos del año anterior y fue Vicente Almonacid, un deportista paralímpico,
Así que en ese sentido, a través de la comisión, a través de usted, bueno, primero contarles, agradecerle también al ministro y agradezco la vida también de tener la posibilidad de ser parte de ese jurado, entre comillas, que hoy día el Senado también me da la posibilidad, a través del presidente que me nombró, y felicitar a Vicente por sus tremendos logros deportivos, una increíble persona, además, no solamente dentro de la piscina, sino que también fuera de la cancha, llamémosla así. Así que, si les parece bien también, nosotros como comisión enviarle las respectivas felicitaciones para que nada, porque yo creo que hay que potenciar mucho más eso, visibilizarlo y contarles previamente eso. Sí, claro, se entrega. Ahí, ministro, si usted quiere contar un poco de qué se trata el premio y perdonen que me haya escapado de esto y no quiero desviar la atención del proyecto, pero era un punto muy importante que tenía escrito acá, pero me desvié un poquito. Así que, ministro, si quiere contar un poquito de qué se trata el premio o el sistema como tal. Gracias. Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente el Premio Nacional de Deporte está instituido. Efectivamente, esto resulta de la presentación formal que realiza o el Comité Olímpico de Chile o el Comité Paralímpico de Chile o las federaciones deportivas nacionales. A partir de las propuestas que ellos entregaron, que fue un número interesante, donde habían, por cierto, deportistas muy destacados, algunos que habían tenido logros recientes y otros que, por supuesto, su trayectoria ha sido también muy destacada. Se presentaron equipos, se presentaron deportistas individuales, se presentaron también parejas deportivas y en ese contexto los 5 votos que integran esta comisión es el director del Instituto Nacional de Deporte, Israel Castro, un representante del Senado, en este caso fue el senador Keitel, de la Cámara de Diputados, el diputado Arroyo, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz, y yo era la 5ª persona. Y efectivamente, presentado por el Comité Paralímpico de Chile, es el caso de Vicente, que ha tenido una trayectoria deportiva y un desempeño realmente muy destacado, y creo también que es un espacio bien valioso que además otorga un premio en dinero al ganador de este evento y adicionalmente también creo yo que en este caso potencia lo que es el desarrollo de las disciplinas paralímpicas porque implica directamente un reconocimiento muy particular a una disciplina que ha tenido muy buen desempeño, muy buen resultado y que tiene muy buenos exponentes también, incluso de ellos algunos ya clasificados para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Es una ceremonia que se hace de manera reservada porque se les envía a todos quienes integran esta comisión los antecedentes, los días previos, para que ellos lleguen a esa instancia a realizar su votación. Así que, sin perjuicio de ello, yo también quisiera sumarme a quienes estuvieron en esa nómina, pero particularmente a Vicente por la notable campaña y desempeño que él ha tenido, no solamente como un deportista muy destacado, sino como un muchacho de una dedicación, un compromiso realmente notable. Gracias, ministro. Entonces queda acordado que le vamos a enviar las respectivas felicitaciones. Ya, perdón por esa interrupción, pero creo que era demasiado importante y se me pasó a mí nombrarlo anteriormente. En relación al proyecto como tal, senador Moreira. Bueno, yo me enteré de estas indicaciones por mi asesor que conversó con los asesores del senador Galilea. Y a mí lo que me pareció interesante es una postura de que las cosas, sobre todo de equidad de género, hay que hacerlas con prudencia y en forma gradual, porque yo creo que Chile ha avanzado bastante en esa materia. Pero no hay que apurarse demasiado, porque cada una de las instituciones, sobre todo en deporte, tiene características distintas. Entonces, lo que yo compartía y lo que yo puedo suscribir, no las 14 porque no las he leído con detención, pero hay una, la que dice relación con que solamente esta equidad de género, en esta primera etapa, vaya solamente a las federaciones nacionales, ¿no es cierto? Y Comité Olímpico, que en primera instancia, porque me daban un ejemplo, que
que los clubes, por ejemplo, los barrios, por ejemplo, si fueran así, ¿de dónde vamos a sacar muchas veces la equidad de género en bocha o en esta? Entonces, yo empezaría por lo más global, ¿ah? Y en ese sentido yo suscribo esas indicaciones, es una de las indicaciones que yo me gustaría firmarla, las otras las desconozco, pero yo creo que en esta materia vamos a avanzar, ¿ah? Tenemos una comisión de deporte, una comisión de cultura que quiere avanzar y que obviamente hoy día es una sola comisión por la importancia que le está dando este Congreso y yo creo que veamos cómo nos va en esta primera etapa y continuar después ampliándolo. Es lo que yo quería señalar. Gracias, senador. Antes de darle la palabra a la senadora Sepúlveda, me gustaría primero aclarar un tema bien fundamental que lo he conversado con algunos parlamentarios, con algunos senadores que estaban con la duda. Y ahí le pido súper alta atención al senador Moreira y antes de que firme quería que me escuchara. Senadores. Quería hacer una explicación bien importante de algunas confusiones que creo que se han generado en algunos senadores que me han preguntado post justamente lo que sucedió en la sala hace un par de semanas atrás, donde por eso se solicitó que volviera a la comisión. Y algunos tenían la duda que esto es un tema de paridad y de casi meter la mano en la urna una vez que el resultado se tenga a la vista. Y lo que solicita este proyecto como tal son las listas de entrada que sean paritarias, cosa que obviamente el resultado de manera democrática después de la votación entrega que esa lista que gana ya viene con paridad y obviamente es la lista que va a representar justamente las diferentes organizaciones deportivas que estamos solicitando. Eso quería explicarlo, que aquí no hay un tema de meter la mano en la urna y sacar o quitar a alguien por su determinado género. Y esas fueron las confusiones de algunos parlamentarios como tal que creo que es importante aclarar. Por otro lado, junto a las indicaciones del senador Galilea, yo también presenté una indicación entendiendo cuál era la complicación, llamémosla así, del senador Galilea, que la puedo compartir hasta cierto punto, y por eso tratando de generar algo de flexibilidad y respeto a algo que obvio, ojo, que lo habíamos votado acá en la sala, aquí en la comisión, de manera unánime, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, ustedes mismos lo habían votado a favor y por eso que pasó a la sala. Pero por respeto y a la larga por tratar de hacer siempre las cosas de la mejor manera posible, la indicación del senador Galilea va en la orientación de lo que hemos conversado. Yo presenté una indicación que justamente también genera una flexibilidad en relación al proyecto como tal, de origen, pero voy un poquito más allá de la indicación del senador Galilea. No incluyo a las organizaciones deportivas más pequeñas, más complicadas, que claramente puede ser más difícil aplicarse o acogerse a lo que la ley diga. Lo que pasa es que yo voy también al tema de incluir al comité de dopaje, voy a incluir a otro tipo de organizaciones también que están un poco más abajo de las federaciones deportivas nacionales o las federaciones deportivas como tal, que no son federaciones deportivas nacionales, pero sí que están aceptadas por el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico. Entonces, creo yo que la indicación mía es algo más completa que la del senador Galilea y justamente cumple con el compromiso mío de entenderlo usted, senador Galilea, de no llegar a las organizaciones de más abajo, de sectores rurales, y eso lo respeta mi indicación, pero, insisto, incluye algunas organizaciones deportivas por sobre ellos que son importantes, creo yo, de incluir en este proyecto de ley. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, yo lo felicité en la sala, lo vuelvo a felicitar hoy día también acá, ¿no? Yo creo que como hemos ido tratando de avanzar, ¿no?, en cosas que son lógicas y que se dieron en la política también, ¿no? La ley de cuotas es eso, no es robar, ser mujer, ¿no es cierto?, en la urna, y eso no es así. La ley de cuotas tiene que ver precisamente con el listado que los partidos políticos, como las federaciones, como los clubes, tienen que ir mirando, ¿no es cierto?, a las dirigentes mujeres que quieran participar en una votación de este tipo.
A mí me gustaría preguntarle al Ejecutivo, ¿no? ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de la posibilidad de ir? Yo diría que es democratizando, porque los deportes también tienen que ir tomando en cuenta el 52%, ¿no es cierto?, que somos nosotras las mujeres, entendiendo la dificultad cultural, sobre todo en los sectores rurales. Estoy pensando en la rayuela, ¿no es cierto?, estoy pensando en algunos deportes los cuales es mucho más complejo que otros. En el fútbol, por ejemplo, yo creo que no hay ningún problema. Ahí tenemos grandes dirigentes mujeres en toda la rama. Pero además porque el Ministerio ha estado estimulando esto. Entonces, yo creo que eso es muy positivo porque podríamos perfectamente decir, mire, vamos a llegar hasta aquí, pero desde el punto de vista del estímulo, por ejemplo, en cómo tú te ganas los proyectos, los puntajes en determinadas cosas, ¿no? Hoy día sí está la perspectiva de género en cada uno de los quehaceres al interior del gobierno. Entonces, a mí me interesaría saber si puede haber un estímulo positivo, no una obligación. Yo tiendo a compartir más su indicación. Y yo voy a firmar la indicación del senador Keitel. Además, porque yo creo que el respeto a su autoría de esto para mí es muy importante. Y lo segundo es que yo creo que podríamos crear más bien estímulos positivos, ¿no?, a que se pudieran incluir, además de la obligación en las etapas más importantes, pero estímulos positivos, que yo creo que también es interesante de poder estudiar, y eso sin duda es el Ejecutivo el que tiene, yo diría ahí, la posibilidad de jugar con eso. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Al tiro, señora Galilea, diputada senadora Galilea, solamente también tomando algunas de las palabras de la Alejandra, también recordarles que este proyecto como tal va dirigido y va ordenado en base a un reglamento que armaría el Ministerio como tal, en donde de manera progresiva se comenzaría con determinadas organizaciones deportivas y eso va avanzando en relación al tiempo a que se vayan incluyendo, según lo que obligaría la ley, otro tipo de organizaciones deportivas. Entonces, es lo mismo de alguna u otra forma o ciertos plazos que estableció en su momento el proyecto de abuso, discriminación, abuso sexual, discriminación, maltrato, etcétera, donde se daban plazos, donde se iban incorporando poco a poco ciertas organizaciones deportivas, hasta que después de un tiempo ya tenían que estar cubiertas el 100% de los involucrados, según lo que decía el proyecto. Entonces, acá también va de la mano de un reglamento en donde el Ejecutivo se ha comprometido que justamente van a ser bastante responsable en cómo se va a aplicar justamente lo que diga la ley y que vaya justamente avanzando, partiendo por quienes hoy día tienen la cara visible del deporte, como son el Comité Olímpico, Paralímpico, etcétera, y de ahí para abajo sin quitarle ningún mérito, obviamente, a las organizaciones más pequeñas. Pero creo que tenemos que ir avanzando por ese lado y también tomando de la Alejandra, hay que entender, y lo expliqué ese día en la intervención en la sala, que el deporte femenino a nivel no solamente de Santiago, sino que de regiones está muy disminuido. Nosotros, los 5 senadores que componemos esta comisión, somos los 5 de regiones también, que no es la región metropolitana. Y creo que justamente hoy día tenemos una posibilidad súper importante de poder potenciar los diferentes deportes que se practican en las 16 regiones del país y que están de una u otra manera cargados siempre más al lado masculino que el femenino. Y esto no se trata de bajar el masculino, sino que es de subir con el femenino y generar esa igualdad que obviamente se necesita, pero obviamente quienes están tomando las decisiones muchas veces en estas organizaciones deportivas están lideradas en más de un 80% por hombres. Y eso es lo que busca de fondo este proyecto. Senador Galilea. Gracias, presidente. Para intentar avanzar en esto, quería sugerir lo siguiente. Tanto su indicación como la que suscribió, porque acaba de suscribir el senador Moreira conmigo, apuntan a reducir el universo en el que se iba a fomentar esta paridad a federaciones, comité olímpico, en fin.
Usted, presidente, amplía algunas otras entidades como doping o comité de doping, que la verdad es que no lo... Doping. No, doping. Estaré pronunciando mal, pero doping. Que la verdad son organizaciones que no tuve yo a la vista. Entonces, si es que el ministerio, o sea, al ministro del ministerio le parece razonable ese tipo de instituciones, yo no tengo ninguna objeción y por lo tanto podríamos llegar a algo perfectamente consensuado, cosa que me gustaría. Entonces ahí creo que la senadora Sepúlveda también sugería la opinión del ministerio. Yo en principio, si no hay ninguna razón de fondo para que la comisión de doping o algo así tenga criterios de paridad, yo tampoco tengo porque no iba al punto de fondo que queríamos resolver. Así que en eso yo me someto a la sugerencia del ministerio, del ministro, y si llegamos a unanimidad en ese listado, no tengo ningún problema. Y la otra discrepancia que tenemos es lo que se entiende por paridad, ¿ya? La indicación suya plantea 50-50 y lo que nosotros estamos sugiriendo es el criterio internacional de paridad, que es 60-40 a favor o en contra de cualquiera de los géneros, que me parece importante seguir en eso. De hecho, si hacemos memoria, el segundo proceso constitucional establecía la norma del 60-40 y hace tiempo que ya se viene aclarando de que los países que nos llevan bastante tiempo aplican esa normativa que permite además un mejor acomodo a favor o en contra de uno, da lo mismo. Ambos géneros quedan suficientemente representados y creo que deberíamos seguir esa buena práctica internacional. Esa es la única razón por la que proponemos 60-40 y ojalá sea aceptado por la Comisión porque creo que nos pone en la misma línea de los países del primer mundo. Así que esos serían mis comentarios. Gracias, senador. Del punto 1, del punto 1 que comentó lo comparto y claramente mi indicación va justamente en ese sentido, que es lo que hemos conversado fuera de micrófono, que es dejar fuera justamente las organizaciones deportivas más pequeñas, no menos relevantes porque creo que todos tienen su relevancia importante. Y el punto número 2, lo que dice el proyecto como tal, habla que si es una lista par, vaya 50-50, pero si es una lista impar, ese impar justamente puede ser hombre o mujer y ahí se lograría ese 60-40. Pero si son pares, lo que yo estoy pidiendo es que sean pares, porque estamos buscando paridad. Entonces, si es un directorio que tiene número par, que quede 50-50. Y si es un número impar, puede quedar con un hombre más o con una mujer más y se lograría ese 60-40. Esa es mi propuesta más original que viene en el proyecto. Senador, ¿va a comentar? Senador Galilea. Sí. Respecto al tema paridad, uno puede hacer muchos ejercicios matemáticos, presidente, porque si el número par es el número 11, tampoco queda 60-40. No, y el 50-50, está bien, uno puede decir en todos los pares 50-50, pero vuelvo sobre el tema y con la misma senadora Sepúlveda comentamos el uso y costumbre, lo que está aceptado internacionalmente como criterio de paridad es 60-40. Uno puede eternizarse en una discusión si es 60-40, 70-30, 45-55, 50-50, en fin, pero creo que lo lógico es adaptarnos a las normas internacionales de lo que se entiende por paridad, que es 60-40. No es por minimizar ningún argumento, sino que la buena práctica internacional ha llevado a eso y sugiero modestamente seguir ese criterio que me parece razonable. Gracias, senador. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer término, señalar que en el espíritu, efectivamente, mirar todas las organizaciones, hay una diversidad. Eso es evidente, tanto por disciplina, por territorios, por años de antigüedad, en fin, por una serie de factores que nunca está de más tenerlo muy presente. Por lo tanto, efectivamente, lo que nosotros entendemos como las organizaciones deportivas superiores, entiéndase en las federaciones deportivas, las federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico y efectivamente
la Comisión Nacional de Dopaje, que es un ente que también es relevante, significativo y también de trascendencia, porque sabemos que ahí en muchos casos deben recurrir los deportistas a despejar situaciones que en algún momento las pueda afectar. Misma situación con el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que si bien es creado reciente, ya considera también los temas de paridad al interior de sus nominaciones. Pero quisiera agregar dos puntos que a lo mejor pueden ayudar en esta definición, ¿no? La ley 21.356, dictada recientemente respecto de la integración de los directorios de empresas públicas, efectivamente considera este 60-40, pero hay un dato además, que en el requerimiento de las organizaciones deportivas del IND se exigen directorios impares. Entonces, el ya tener un directorio impar como que facilita absolutamente esta definición, ¿no? Y creo que recién lo conversábamos con Hugo, ese tema como que nos ayuda a despejar de manera casi natural, porque que las organizaciones deportivas tengan directorios impares zanja prácticamente de una vez esta dificultad. Muchas gracias, ministro, me parece súper bien. Y lo que sí habría que revisar quizá es que solamente si hoy día lo cumplen las federaciones deportivas, es si realmente también está para las organizaciones deportivas extras. Y ahí, obviamente, sería bueno que si se va a avanzar con esto, quede, obviamente, como una posible obligación para todas las organizaciones deportivas que tengan este número impar. Porque hoy día, claro, lideran el ejemplo, etcétera, son las federaciones deportivas, que además, con la misma importancia que tenemos del segundo punto en la tabla, es de que aprovechemos justamente de que se haga la corrección para todo tipo de organización deportiva, y ahí yo creo que queda saneado un poco el tema y el punto del senador Galilea y el mío, y además para un orden de ustedes que creo que es importante que exista ese número impar. Senador Moreira. Sí, mire, a propósito de lo que está diciendo usted, nosotros en la Comisión Trabajo estamos viendo hartos temas, por ejemplo, la inclusión, de la discapacidad, y muchas veces se quiere avanzar pensando que hay que aumentar el umbral, que no sea un 10%, sino que sea un 20%, ¿sí? Pero resulta que no tenemos evaluaciones de qué pasa en la actualidad. Entonces, yo le sugiero que nosotros pudiésemos en esta materia, también yo creo que tenemos que hacerlo en trabajo, de oficiar, en este caso, tanto al Ministerio del Deporte como al Ministerio de la Mujer o al Ministerio de Desarrollo Social, que nos den alguna evaluación de si se están cumpliendo estas metas y estos compromisos, porque no sé si se está cumpliendo la ley en muchas disciplinas, de distintos aspectos, desde la discapacidad, en fin. Pero creo que sería en esta materia deportiva, nosotros deberíamos pedirle, porque el catastro debería tenerlo el Ministerio de la Mujer, yo creo, ¿no? ¿Ah? Ahí, senador, yo creo que también es bueno que nos explique don Hugo o el ministro, y focalizándonos en tema deportivo en este caso. Por lo que le entendí al ministro, hoy día el reglamento habla específicamente de las federaciones deportivas. Entonces, la fiscalización o el orden o el control de parte del ministerio, IND, etcétera, va hacia las federaciones deportivas. Eso ya es un tema que ellos nos pueden contar como ejecutivo, si lo están haciendo como fiscalización y si realmente se está cumpliendo. Pero insisto que justamente el segundo punto de la tabla hoy día es intentar de que las federaciones, las más de 50 federaciones deportivas que tenemos en el país, el 80% no está cumpliendo con lo que la ley obliga. Entonces, ya si no están cumpliendo con lo que la ley hace 20 años les dice que tienen que hacer, lo más probable es que quizás tampoco están cumpliendo con ciertas otras cosas que siguen de alguna u otra forma trabajando o funcionando de manera casi que autónoma. ¿Cuáles son las sanciones que hay si no se cumple la ley? Don Hugo, ahí no sé, le paso la palabra a usted a ver si hacemos leyes que no tengan sanciones. Y si hay duda al respecto, podemos seguir comentando esto, porque también yo creo que... Gracias, don Hugo. Vamos, don Hugo, escuchémoslo y ahí vamos al tema puntual. Cortito, por su intermedio, señor presidente. El sistema que se construye en la ley del deporte, de la organización deportiva, que es una pirámide en base al sector federado, básicamente,
lo que hace es que las organizaciones deportivas constituidas en base a la ley del deporte o constituidas por otras leyes que se adecúan a la ley del deporte, que fue el proceso al comienzo de la vigencia de la ley del 2001 y los años siguientes, de todas aquellas organizaciones comunitarias funcionales constituidas por la ley de Junta de Vecinos, que eran deportivas y que se se adecuaron a la ley del deporte. El tema es que deben estar inscritas en un registro para acceder a los beneficios de la ley. Es una sanción, digamos, indirecta. Si no están inscritas en los registros, y en este caso, para estar inscritos en los registros, deben tener estos directorios, no pueden acceder a los beneficios de la ley. Los beneficios de la ley son la exención de impuesto territorial en el caso de las sedes, el acceso a los fondeporte y la postulación de proyectos a donaciones y en una que va a llegar, esperamos luego por acá, una modificación también para el acceso a los permisos laborales especiales para participar los deportistas, los directivos y un set de gente más. Entonces, todos esos beneficios hay que estar inscritos en el registro. Para estar en el registro hay que cumplir con la norma y la norma en este caso va a agregar una exigencia adicional, que es que los directorios estén integrados en la forma en que esta norma está proponiendo que sea. Senadora Sepúlveda. Sí, cortito. Mire, yo me tengo que retirar porque tengo ahora una actividad en el Teatro Regional de Rancagua, que es el piano rural, donde van a tocar niños piano de distintas comunas de la región, y yo estoy auspiciando ese evento. Entonces me tengo que retirar. Si no hay una votación específica para poder estar, o vamos a votar o no. Sí, el proyecto hoy día lo estamos viendo en general y en particular, ¿ya? Entonces, me gustaría escuchar al señor secretario como sugerencia de alguna otra forma, ¿cuál cree usted que debiera ser el proceder justamente de ante ciertas dudas que se han hoy día conversado o han quedado y ante las indicaciones del senador Galilea y las mías, qué sería lo ideal que podamos hacer, insisto, con el fin de poder avanzar y concretar y lograr un proyecto lo más perfecto posible y a la larga entendiendo que no tenemos mayores apuros, no está con ningún tipo de urgencia, está en primer trámite y que queremos hacer las cosas bien. Entonces, ahí entre nosotros, fuera de micrófono, también tuvimos un punto específico que también lo podríamos incorporar en una posible indicación. Entonces, yo creo que es importante que quizás la votación como tal la podamos postergar para la siguiente sesión. Podamos pasar quizás al segundo punto de la tabla. Las indicaciones del senador Galilea, las mías, yo creo que también quizá fuera de la comisión podemos consensuarlas de mejor manera y traer una sola indicación. Y ahí yo creo que también faltó un poquito de comunicación, no solamente entre nosotros dos, quizás los asesores también que nos están ayudando. Pero yo creo que hay que hacer las cosas bien y posiblemente en 2 semanas más para la siguiente citación de la comisión resolvamos esto, votemos las indicaciones y que saquemos el proyecto de acá para que se vaya a la sala cuanto antes. Senador Galilea. Sí, pero no va a ser controvertido. Presidente, a ver, creo que con la conversación que se ha dado el día de hoy, no hay mayor discrepancia en los 2 puntos que estamos abordando. O sea, creo que, y no habiendo ningún problema de mi parte, por lo menos en la comisión arbitral, la comisión doping, en fin, creo que se completa el naipe, por así decirlo, de las instituciones que deben estar sometidas a la obligación de paridad a medida que se vayan incorporando los... Y también con la explicación que dio Hugo respecto del criterio de paridad, me parece que estaríamos todos de acuerdo en el criterio 60-40 y por lo tanto, si es que la Secretaría nos manda las propuestas de cómo debiera quedar redactado todo esto para que lo veamos el Ministerio y nuestros equipos, en la próxima sesión simplemente leer, estando previamente revisado, votar y que salga esto unánime, y no tengo ninguna duda de que en sala va a ser unánime también. Gracias, senador, y me parece muy bien su opinión, su comentario, así que si les parece entonces procedemos en base a lo que usted dijo, a lo que yo también propuse y en base también a lo que el secretario y todos quienes han hablado hoy día. Yo creo que sería importante para hacer bien las cosas, que lo posterguemos la votación, pero que realmente la concretemos ese día, que vengamos con las cosas de alguna manera ya un poquito más cocinadas y que tengamos los acuerdos para avanzar de la manera más rápida y eficiente posible. ¿Les parece? Eso, señor secretario.
Dígame. Sí, es solamente un punto, presidente. Entiendo muy claramente en qué sentido van los acuerdos, qué tipo de organizaciones van a quedar reguladas por el proyecto de ley. Se van a incluir al Comité de Arbitraje y al Comité de Antidoping, que son, más bien dicho, las salas de la Comisión Nacional Antidopaje, que se recuerda también esta integración, y también la integración general de los 5 miembros, también hay una indicación en ese sentido. Sí, exactamente. Lo único que... Yo quiero quizás explicarlo al revés, y perdone que lo interrumpa, secretario. Y ahí, senador Galdea, ante la duda, quienes no quedarían, ya yo creo que es más fácil hacerlo un poquito al revés, son club deportivo que tiene por objeto procurar a sus socios y demás personas que determinen los estatutos, oportunidades de desarrollo personal, convivencia, salud y proyección comunal, provincial, regional, nacional e internacional mediante la práctica de la educación física. Liga deportiva formada por clubes deportivos y cuyo objeto es coordinarlos y procurarles programas de actividad conjunta. Asociación deportiva local formada por al menos 3 clubes deportivos cuyo objeto es integrarlos a una federación deportiva nacional. Consejo Local de Deportes, formado por asociaciones deportivas locales correspondientes a diferentes especialidades o modalidades. Nosotros se lo vamos a enviar para que también tengan claridad al respecto, y esos son los que no quedarían incluidos y que hoy día los estamos proponiendo o viendo como organizaciones deportivas, insisto, no de menos importancia, pero más pequeñas, y que podríamos incorporarlo quizá a futuro cuando esto ya sea ley y que veamos cómo ha funcionado en relación al mismo reglamento. Y insisto, hagamos las cosas lo más bien y ojalá siempre respetándonos en nuestras opiniones. Entonces, sí, eso es presidente, en complemento a lo que yo también iba a plantear ese tema, el artículo que es el artículo base, el artículo 32 de la Ley del Deporte, considera 10 organizaciones deportivas. De esas 10, 6 estarían sujetas a la ley, más 2 organismos que no son organizaciones deportivas, sino que son organismos, que es el Comité Nacional, la Comisión Nacional de Dopaje y el Comité Nacional de Arbitraje. Serían 8 las instituciones, 6 organizaciones deportivas y 2 organismos. No, si el único tema que lo planteó un poco el señor Caite, que fue la conversación que nosotros habíamos tenido, es que, y eso es un tema que tiene que definir la comisión, entonces me gustaría tener alguna idea, como yo voy a proponer una redacción en conjunto con Hugo, es si lo que se quiere resguardar es que la integración se asegure esta paridad 60-40, o si en la presentación de las listas a ejercer los cargos se asegure el 60-40 y luego el resultado puede hacer que no se dé. Porque en el fondo lo que está hoy día es en la salida, es que en la integración final, y así ya quedó considerado, así ha sido considerado en otras normas, en que ya se considera que en la integración se asegure esta composición igualitaria. Claro, pero al asegurar que sea salida esa paridad, obviamente el ingreso de las listas tienen que venir paritarias, o si no el resultado, que es lo que la ley hoy día va a obligar, no va a coincidir con lo que se presentó. Entonces, dada por lógica a que quienes se presenten, las listas tienen que venir paritarias. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, pero eso no está en ninguna parte de las propuestas de indicación, que la presentación tenga que ser, porque en definitiva, como es de salida, si no se produce la 60-40, se va a tener que hacer una corrección. ¿Te entiendo? ¿Se entiende? Si quieres tomar la palabra. Allá. ¿Te entiendo? Bueno, eso traigámoslo ya resuelto y a larga yo creo que la siguiente sesión debiéramos de resolver todo. La idea, presidente, es que en la siguiente sesión nosotros traigamos un texto comparado. Bueno, ya hay un texto comparado ahí en que se agregue una columna en la cual sería el texto propuesto por la Secretaría para este proyecto de ley. De todas maneras, eso. Ningún problema, entonces tomamos acuerdo. Segundo proyecto de la tabla para que el Ejecutivo pueda también avanzar. En segundo término, presidente, se ha considerado en la tabla del día de hoy el boletín 13.869-29. Este boletín tiene por objeto establecer la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente. Es decir, quiere, más bien dicho, es modificar esta normativa. Y acá, hoy día, el proyecto considera
15 indicaciones. 15 indicaciones, se abrió un nuevo plazo para formularlas, usted presentó una indicación y hay una serie de otras indicaciones respecto a las cuales la comisión no se ha pronunciado y que en consecuencia corresponde que vayamos votando una a una esas propuestas de redacción. Y fundamentalmente lo que tiene por objeto estas indicaciones es establecer ciertas modificaciones también a la ley del deporte para agregar ciertos contenidos que ahí se están planteando. Perfecto. Don Hugo, ministro, comentarios. Mira, es como una reflexión que hicimos a propósito de un intercambio que hubo en relación al proyecto anterior. Cuando este tema nosotros lo presentamos en diciembre del año pasado y en enero se pensó en iniciar su presentación, en la sesión de enero, creo que era el 23 de enero, solo alcanzamos a ver el tema referido a los directorios, a la integración con equidad de género de los directorios, y quedó pendiente una presentación que traía los representantes del IND aquel día para poder graficarles con mayor claridad de qué se trata esto de las federaciones deportivas nacionales, cuáles son los beneficios, por qué existe este proyecto que viene, digamos, de antes y que nos interesa que con las indicaciones que se propongan pueda avanzar y ser mejorado y perfeccionado. Entonces, nosotros le enviamos hoy día en la mañana a doña Diana una presentación. Nos parecería interesante que los senadores, sobre todo además por su intermedio, señor presidente, lo que señaló el senador Moreira hace un rato atrás, de entender de mejor manera estos temas a quienes se vienen incorporando a la discusión y con el objeto que puedan tener mayor claridad sobre el punto, por qué son 12, por qué son 16, por qué los afiliados al COCH, por qué hay otras federaciones comunes, qué significa, digamos, en el fondo eso y por qué el interés en promover este estatuto que se aprobó el año 2014. Yo creo que sería conveniente darle una vuelta a la presentación, son 3 láminas, o dejarla para el estudio de los comisionados y sus asesores y volver sobre las indicaciones, porque va a tener mucho más sentido la discusión una vez que se comprenda bien esta situación de qué es la Federación Deportiva Nacional. Les hago una observación. El otro día estuvimos en una audiencia de lobby con la Superintendencia de Casinos y Juegos. Por ejemplo, en el proyecto de ley que pretende regular las plataformas de apuestas en línea, que está en segundo trámite, hay una norma que señala que el 2% de la recaudación, una vez que se haga la licencia y empiece la operación de las plataformas de apuestas en línea, se distribuya 1/3 a las federaciones deportivas nacionales, al Comité Olímpico de Chile y al Comité Paralímpico de Chile. Esa es la relevancia que el Ejecutivo le está dando al Estatuto de las Federaciones Deportivas Nacionales, que son las que no son iguales a las federaciones comunes o a las federaciones deportivas que se señaló hace un rato atrás. Entonces yo creo que es re importante entender, digamos, cuáles son las diferencias respecto de las condiciones, digamos, organizacionales e institucionales que este tipo nuevo, no tan nuevo ya a esta altura, pero que no quedó como un régimen obligatorio, se establezca como obligatorio una vez que se apruebe, ojalá, este proyecto que se está empezando a discutir ahora. Esa es la idea, no sé si es posible. Gracias, don Hugo, me parece muy relevante lo que usted explica y solicita, y para avanzar y también siendo súper transparente y respetuoso, tenemos 2 opciones. La idea era votar en particular indicaciones, pero yo creo que es importante la segunda opción también, en que podamos partir por ver lo que nos traen como material informativo, y creo que también es mucho más prudente hacer eso para después votar, si alcanzamos hoy día, pero teniendo toda la información sobre la mesa de manera más transparente y que la podamos entender, no solamente escuchar, sino que también ver en qué situación se encuentra justamente hoy día las federaciones deportivas y también lo que busca de forma y fondo el proyecto como tal. Así que si les parece bien, ¿vemos la presentación? ¿Les parece? ¿Les parece bien? Dale. Sí, Secretaría, ¿tienen...? Ok, vamos con la presentación. Está también la presentación en las carpetas. Gracias. Toma el micrófono ahí para... Estaba preparado para presentarlo el 23 de enero del 2024, que fue la sesión que tuvimos donde
se llevó la sesión completa conversando solo del proyecto que acabamos de ver. Así que podemos avanzar a la lámina siguiente. Ya. La ley 20.737 fue una ley que se inició en una moción de la ex senadora Alvear con el ex senador Hernán Larraín, y que tuvo por objeto hacerse cargo de una situación bien particular que se originó en 2013-2014, que tenía que ver con la situación que afectó al ex deportista olímpico don Tomás González, que siendo el mejor exponente de nuestro país, se quedó sin ir a unos Juegos en aquella época. Y lo que produjo un cuestionamiento a la institucionalidad en esos momentos, y ellos partieron haciendo esta propuesta que partió con una moción y que tuvo indicaciones del Ejecutivo y que terminó en la tramitación de la Ley 20.737 del año 2013, que creó la categoría de Federación Deportiva Nacional. Dictada la ley, en el artículo transitorio que se entendió que iba a promover la adopción del régimen, finalmente en la práctica se transformó en un régimen optativo para las federaciones. Y por lo tanto, a la fecha de hoy, solamente tenemos 16 entidades que eran federaciones que han adoptado la categoría de Federación Deportiva Nacional. 14 de las 16 son afiliadas al COCH. El COCH tiene hoy día 52 federaciones que representan diversas modalidades deportivas, o sea, es menos de un tercio, según mis malas matemáticas. 6 de las 16, para constituirse existen ciertos requisitos y hay una norma en la ley que le faculta al director nacional para excepcionarla, y 6 de las 16 se constituyeron usando la excepcionalidad que contempla la ley, y una que fue recientemente desafiliada por el Comité Olímpico por incumplimiento de ciertas normas después de hacer la adopción del régimen. Si podemos avanzar. Entonces, el objetivo del proyecto de ley es fomentar la aplicación del régimen de federaciones deportivas nacionales para mejorar la gestión de los recursos y elevar el estándar de funcionamiento interno de dichas entidades. ¿Qué implica adoptar el régimen de Federación Deportiva Nacional? Este régimen de Federación Deportiva Nacional contempla la creación de una comisión de deportistas, es decir, que haya una representación de los intereses de los deportistas en la gestión federativa. Fue un lugar común antes, durante y después de los Juegos el reclamo respecto de los procesos selectivos, que varias audiencias tuvimos donde no había mucha transparencia y efectivamente tenía que ver con la falta de representación de los deportistas y de sus intereses en la parte de gestión directiva de estas federaciones. Este estatuto establece la creación de una comisión de deportistas y señala cómo se integra. Además, también crea una comisión técnica y señala que es la comisión técnica la que le propone al directorio de la federación las nóminas de las personas seleccionadas para representar a la modalidad de que se trate en distintas competencias deportivas. Exige que existan al menos 10 deportistas compitiendo por cada club en los últimos 2 años anteriores a la elección propiamente tal de la Federación Deportiva Nacional. Se hablaba mucho en aquella época, cuando se dicta esta norma, de los clubes de papel, que entraban a operar en el sistema de beneficios de la ley del deporte, pero que no tenían deportistas que representaran dichos clubes, por lo tanto se estableció esta exigencia. Existe un mayor control para integrar los directorios. Se estableció la ley, ¿no es cierto?, señala que de FDN establece que tienen que tener 21 años para ser director, que tienen que tener un título profesional o un curso de capacitación que entrega el Comité Olímpico de Chile, y eso está funcionando, por supuesto. Senador Moreira. Ese punto, el punto título profesional o curso de capacitación, yo lo redactaría de una forma distinta. No, es la ley vigente, perdón, no, señor pero presidente, creo que yo entiendo lo que dice usted, pero creo que ese concepto habría que cambiarlo. Perfecto. Porque eso decir, oye, primero no son equivalentes, pero estás colocando una exigencia cuando se va a elegir a algo. Entonces en eso yo creo que ahí podemos hacer algo. Esto es lo que ya está en la ley vigente. Se le exige además llevar contabilidad completa, una exigencia que no estaba en la normativa y que era optativa también. Senador, para hacer una precisión, lo que dice la ley es un poco más largo, entiendo yo, porque no es título profesional o cualquier curso de capacitación, sino que es un curso de capacitación hecho por el Comité Olímpico de Chile para bla, 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 bla. Así es. O sea, es una exigencia demasiado
grande, porque yo entiendo que se quiere, está bien, que se Ah. quiere, pero tenemos que verlo de otra manera. Ya, para no cortar tanto la presentación, yo les pido, senadores, que anoten cualquier detallito y después Perfecto. les doy la palabra para cualquier sugerencia. Se Gracias. establece mayor responsabilidad de los dirigentes, de las personas que integran los directorios de las federaciones, que tampoco estaba en la ley del deporte antes de que se creara el estatuto de la Federación Deportiva Nacional, y se crea una figura del administrador externo. Esta figura es bien interesante porque sucedió muchas veces que federaciones deportivas que llegaban a un punto de no retorno con el proceso de rendición de cuentas optaban por dejar morir esa federación y se constituye una nueva. Y todos esos recursos objetados en esas rendiciones quedaban permanentemente sin que se aclarara su destino. Por lo tanto, para evitar ese estado de insolvencia, esta normativa de Federación Deportiva Nacional considera la figura de un administrador externo que debe ser nombrado de común acuerdo entre el Comité Olímpico de Chile y el Instituto Nacional del Deporte. Hay un par de experiencias entre esa y la Federación de Tenis que validan, digamos, la modalidad del administrador externo. También tiene una exigencia adicional de mayor transparencia, exige 2 asambleas anuales, pone una cierta restricción a la reelección de los directivos y impone la obligación de hacer auditorías externas, obligación que no existe para las federaciones deportivas que no son federaciones deportivas nacionales. ¿Qué aspectos nosotros creemos que son relevantes a considerar en esta discusión para revisar este boletín, independiente de las indicaciones que ya están presentadas? Hay una normativa que fue robustecida en la última ley de presupuesto y que tiene que ver con la distribución de los recursos. Evidentemente, la distribución a través de sistemas de concursabilidad pública nos puede dejar habilitados nosotros a establecer la exigencia de que los recursos del sector federado se distribuyan solo a aquellas que tienen el Estatuto de Federación Deportiva Nacional, atendido que hoy día es solo una fracción de las afiliadas al COCH, que es donde está el sector federado más relevante del deporte en nuestro país. Sería un despropósito poner de una vez esa exigencia, ¿no es cierto?, porque nos quedaríamos con los procesos deportivos de una infinidad de deportistas nuestros sin recibir recursos, pero hay que considerar que la normativa hoy día de la ley de presupuesto establece esta concursabilidad como una exigencia, y al establecer la concursabilidad uno puede caracterizar a los destinatarios o beneficiarios de esos recursos de qué requisitos deben cumplir o cuál es el estatuto que deben cumplir. Cuando se presentó este proyecto en primer trámite, hubo una serie de audiencias con distintas representantes de federaciones, y uno de los puntos que más objetaban era que la auditoría externa les implicaba un costo monetario, y se les indicó que efectivamente eso puede ser cubierto con las transferencias que se le hacen a las federaciones para cubrir el cumplimiento de esta obligación, y que tampoco es un costo que inhabilite la gestión de las federaciones. Entendemos que efectivamente si tiene un costo, es un costo que vale la pena en pro de la transparencia y de la mejor gestión de los recursos. Como se establece en el boletín, hay un plazo para adoptar este régimen de federaciones deportivas nacionales. Entiendo que estamos en 18 meses, eso porque requiere una modificación, una reducción de escritura pública, una modificación de estatuto. Por lo tanto, hay que también detenerse a ver cuál sería el plazo más prudente o más pertinente para estos efectos. Hay que tener en cuenta esta situación de que 16 de las 10 de las que se han constituido, hay 6 que han usado el régimen de excepcionalidad que establece la propia ley. Por lo tanto, mirar si efectivamente el régimen de exigencia, 10 deportistas por club, 15 clubes por región, puede ser una exigencia muy alta, y sería necesario quizá darle una mirada a eso. Y finalmente, cuando se dicta la ley 20.737, se crea el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Y su financiamiento es a través de un proyecto que debe presentar el Comité Olímpico de Chile al Instituto para sus gestiones. Hoy día, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que partió teniendo solo jurisdicción sobre los conflictos que se suscitaran dentro de las federaciones deportivas nacionales, amplió su jurisdicción con la Ley 21.197 sobre prevención y sanción de conductas de abuso, acoso, discriminación y maltrato. Entonces, esta modalidad de financiamiento se quedó un poco corta, porque hoy día el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo tiene jurisdicción sobre las FDN para los conflictos estatutarios que se pueden surgir, pero respecto de todas las organizaciones deportivas, incluidas las organizaciones deportivas profesionales, para efectos de situaciones que impliquen vulneración de las conductas
de acoso, abuso, discriminación y maltrato. Por lo tanto, ahí tenemos un desfase que, de hecho, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, en diversas audiencias que ha tenido en la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados, ha hecho ver esta situación. Nosotros contarles que estamos en la etapa prelegislativa de la creación de un nuevo organismo disciplinario deportivo de nivel nacional que procure reforzar su condición de independencia y autonomía y de que tenga un financiamiento directo, ya sea a través del IND o de la Subsecretaría del Deporte, y no tenga que depender de este proyecto que hoy día establece la normativa que debe hacerse a través del Comité Olímpico de Chile. Esa creo que es la última, esa es la última. Entonces, este régimen de Federación Deportiva Nacional es el que nosotros creemos que es necesario que al menos aquellas que son afiliadas al Comité Olímpico de Chile y que tienen que ver con las representaciones nuestras en los ciclos, en todos los megaeventos del ciclo olímpico, me refiero al Comité Olímpico de Chile y al Comité Paralímpico de Chile, que tienen que ver con la representación de los deportistas chilenos en estos megaeventos del ciclo, tengan esta estructura institucional que entrega mayores garantías de gestión, mayores exigencias de transparencia, y hay un par de artículos más que están en el mensaje del Ejecutivo que tienen que ver con obligaciones de publicar las actividades, los proyectos aprobados, el uso de los recursos. Ahora bien, esto ha sido resuelto en la última ley de presupuesto, donde dice que todas las transferencias corrientes al sector privado se elevó el estándar de exigencia también sobre esta misma norma, entonces pudiera ser que eso también pudiera ser modificado en el transcurso de la discusión. Eso, señor presidente. Gracias, don Hugo. Yo creo que queda mucho más claro de qué se trata. Yo simplemente como comentario y quizá una pregunta que me quedó una duda, que sacando los cálculos, claro, son 52 federaciones deportivas que vienen de la mano del Comité Olímpico de Chile. Al mismo tiempo son 36 las que hoy día no están cumpliendo con lo que la ley del 2001, que se volvió a armar el 2013, si no me equivoco, o sea, llevan prácticamente 11 años sin acogerse a lo que la ley obliga y mandata, eso para dejarlo súper claro. Me quedó una duda sobre los 18, uno de los puntos sobre los 18 meses que tienen para acogerse justamente a ser parte del régimen de las federaciones deportivas. Eso va a contar del 2013. O de lo que va a resultar de esta... Ya, perfecto. Ya, esa era mi duda. Y hoy día, para que se entienda también, hay 36 federaciones, entre comillas, federaciones deportivas que están prácticamente actuando en base a los criterios de la directiva de turno y no están escuchando lo que dice ahí, que es este comité de deportistas, que los deportistas tengan su opinión, este comité técnico, que de alguna otra forma también tiene mucho que decir, que hablar y que opinar, y que obviamente se está tomando ciertos temas y ciertas decisiones de manera prácticamente sin darle explicaciones a nadie, y base a criterios de los directivos de turno. Entonces, me parece súper razonable, bueno entenderlo, escucharlo y de mejor manera, y a la larga yo creo que, si les parece, estamos en condiciones ya de avanzar, votar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y espero que logremos alcanzar. Tenemos 15 minutos, así que... ¿Cuántas indicaciones son? 15. ¿15? Bueno, avancemos con lo que se puede, y si es necesario, y si llegamos de manera bien estrecha, podemos, si no les parece mal, extender 5 o 10 minutos y si así logramos avanzar y terminar. Dale. Claro, ¿hasta las 5 pueden? ¿Hasta las 5 pueden y avanzar hasta las 5? No, son las 5:20. Perdón, pero es hasta las 5:30, ¿no? Sí. Por eso, ¿hasta las 5:30 puedes o no puedes? ¿Sí? Ya, perfecto. Avancemos hasta las 5:30, es lo que queremos. ¿Rodrigo? ¿Puede hasta las 5:30? Porque si no, no podemos votar. Si que falta uno, si hay uno menos, nos quedamos sin votar. ¿Dale? Ya, ha dicho que sí el senador Galilea. Vale, avancemos estos 15 minutos que nos quedan. Hay un texto comparado que está en las carpetas de los senadores para efectos de ir siguiendo la discusión de las indicaciones. La primera indicación está en la página 3 de este texto comparado. Es una indicación del senador Bianchi. Karim. Ese es el senador. Esta indicación tiene por objeto modificar la letra, el número 1 de la letra G del artículo 32. Artículo 32 que con ocasión del otro proyecto de ley lo habíamos analizado. Sí, solamente hacer la introducción del contenido de la indicación. El senador Bianchi propone
hacer una modificación en lo que es el concepto de Federación Deportiva Nacional, de manera tal de precisar que son FDN las federaciones deportivas, estar afiliada a una Federación Deportiva Internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional o por el Comité Paralímpico de Chile. Recordar simplemente que de acuerdo internacional, Paralímpico Internacional. Solamente recordar que el Comité Paralímpico de Chile, no estaba pensando, está compuesto por 15 federaciones paralímpicas. Bueno, lo enviamos antes. Bueno, eso, presidente, es la indicación. El Ejecutivo, me gustaría escuchar si... Sí, en ese aspecto, presidente, insertar esta distinción y justamente incorporando el Comité Paralímpico. Hay que recordar que hoy la gran mayoría de los eventos y de los mega eventos siempre va precedido del evento convencional y del evento paralímpico, por lo tanto, incorporarlos de manera integrada me parece muy pertinente para tenerlo como registro, que pertenezcan a la organización deportiva superior correspondiente. O sea, en principio, ¿estarían ustedes de acuerdo con lo que dice la indicación como tal? ¿No se pierde el fondo de lo que el proyecto como tal busca? Lo pregunto porque puede entenderse que puede perder un poco el fondo de lo que dice el proyecto como tal. Por su intermedio, precisamente yo creo que es súper gráfico de que 2013-2014, cuando se dicta la ley, recién había modificado la ley del deporte para incorporar el deporte adaptado a la ley del deporte, sin visualizar la relevancia de estas organizaciones internacionales y su presencia en la normativa. El COI, digamos, es lo que nos ha sonado permanentemente y efectivamente existe el Comité Paralímpico Internacional, IPC en las siglas en inglés, y que nosotros tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos a propósito de los recientes Juegos Panamericanos y por lo tanto es pertinente la propuesta del senador Bianchi, en ese sentido, digamos. Gracias. En votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 1, senador Moreira. Voto a favor. Senador Galilea. Presidente. A favor. Aprobada la indicación, 3 votos a favor, ninguno en contra. A continuación, página número 7, está la indicación número 2 del senador Keitel, que tiene por objeto agregar 3 artículos nuevos a la ley 19.712. Son los artículos 32 bis, 32 ter y 32 quater. Los leo. El artículo 32 bis señala lo siguiente. Las organizaciones deportivas indicadas en los literales F y G del artículo precedente, en los literales, como les digo, F y G, que son la Federación Deportiva y la Federación Deportiva Nacional, así como en los artículos 33 y 33 bis de esta ley, la regidas por la ley número 20.019, que crea las sociedades anónimas deportivas profesionales, y las donatarias de franquicia tributaria de la presente ley, que reciban anualmente transferencias de fondos públicos o donaciones con fines deportivos, que asciendan a una cantidad igual o superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios web en forma completa y actualizada, de conformidad a lo que indique el reglamento, la siguiente información. A. Individualización de las transferencias de fondos públicos recibidos, indicando el monto y el objeto de cada transferencia. B. Copia íntegra de la resolución o decreto que aprueba la respectiva transferencia. C. Copia del informe de rendición de cuentas y sus respaldos, presentados a la autoridad administrativa correspondiente. D. Detalle de las donaciones con fines deportivos que haya recibido, especificando el monto y el objeto de esta, y copia del convenio suscrito entre donante y donataria. E. Copia del informe a que se refiere el inciso primero del artículo 65
de esta ley. ¿Nos quedamos ahí, presidente, con el primer artículo? Senador En Moreira. honor del tiempo, a mí lo que me gustaría conocer del Ejecutivo, ¿en qué no están de acuerdo con esta indicación? ¿Cuáles son las cosas que ustedes no están de acuerdo y el por qué? Porque lo demás es obvio. El fondo, por lo menos como indicación, busca mayor transparencia, mayor control. Está conversado, y ahí don Hugo le paso la palabra, o al ministro está conversado con el Ejecutivo y hay de alguna u otra forma pleno acuerdo. Don Hugo. No, sí, solo por un tema de orden en términos de técnica legislativa, como el proyecto lo que busca es perfeccionar el mecanismo o el estatuto de Federación Deportiva Nacional y la indicación lo amplía a las federaciones comunes y a las organizaciones deportivas profesionales, quizás sería solamente dejarlo esta obligación, porque el artículo además está dentro de las que regulan la actividad de las federaciones deportivas nacionales, dejarlo solamente precisado. Efectivamente, todas las otras obligaciones tienen que ver con una materia que está incorporada en una indicación que se refiere a la integridad de la actividad deportiva y la publicidad y mayor transparencia. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo en el resto. Sin embargo, en este artículo referirse a las organizaciones deportivas profesionales que tienen una ley propia, que es la 20.019, que además ha sido objeto de una reciente presentación de indicaciones donde se abordan estas materias, a un proyecto que está incorporado, que está hoy día radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es lo que se conoce como la moción del exdiputado Matías Walker. Se abordan esa materia, entonces pudiera ser redundante que acá avancemos en modificar esa ley cuando esta misma materia se incorporó. Yo solamente haría esa precisión. Me parece bien, y ahí, señor secretario, ahí por un tema de reglamento o forma de proceder, es agregar una nueva indicación que hable específicamente de lo que comenta Hugo, o la actual modificarla en la redacción. Aprobar la actual, la que está, es aprobar la indicación presentada con modificaciones, así lo estima la comisión. Perfecto. Para efectos de eliminar Sí. de la norma las sociedades deportivas Perfecto. nacionales y solamente dejarlo referir a las otras organizaciones que se refiere la indicación. Ok. ¿Tenemos acuerdo de que sea de esa manera y que quede? Si no crea inconveniente, porque aquí se trata de... A mí me parece bien el espíritu, a mí me parece bien, presidente, el espíritu de mayor transparencia de todas estas organizaciones por todo lo que ha pasado, así que no vale la pena recordar los malos momentos, pero si es que el Ejecutivo está de acuerdo y usted también está de acuerdo, Lo estoy. al contrario, se trata de avanzar. De todas maneras. Sí, para precisar, porque la pone en votación, presidente. ¿No? Para precisar precisamente este tema, se pone en votación la indicación para agregar el primer artículo 32 bis, eliminando de su redacción en la tercera parte, cuarta y quinta línea, la oración las regidas por la ley 20.019 que crea las sociedades anónimas deportivas nacionales. En ese sentido se vota la indicación. Así Senador es. Moreira. En votación. A favor. Senador Galilea. Con esa enmienda, a favor. Presidente, A favor. queda aprobada la indicación, también 3-0 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Si les parece, y no nos da el tiempo, la última indicación a y continuación. damos Sí. cierre a la sesión. El segundo artículo que propone agregar el senador Caite es un artículo 32 ter. Este artículo dispone lo siguiente. En el ejercicio de la facultad de supervigilancia y conforme a las normas de la ley número 19.880, el Instituto Nacional de Deportes sancionará a las organizaciones deportivas que no den cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo anterior, con multa a beneficio fiscal de 50 a 300 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia dentro del año calendario inmediatamente siguiente, el monto de la multa será elevado al doble. Las organizaciones deportivas sancionadas quedarán inhabilitadas para acceder a los beneficios de esta ley, ya sea para recibir nuevas transferencias de recursos públicos y o, dice la indicación, emitir certificados de donación para exenciones tributarias, mientras no hayan pagado la multa impuesta. Don Hugo, ¿quieren opinar al respecto? En lo personal es justamente para generar sanciones que realmente sean ejemplificadoras, que generen una presión para que las cosas la hagan de manera correcta, y va por ahí el punto de fondo. Don Hugo. Sí,
para refrendar y también darle un poco más de contexto, el artículo que se está sometiendo a votación y que se trajo a colación a propósito de la revisión de este boletín está incorporado en otro boletín que ya fue votado en primer trámite y que tiene que ver con, perdón, que está recién iniciada su discusión en primer trámite y tiene que ver con la integridad en la actividad deportiva. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer nosotros es promover esta mejora, estableciendo esta sanción al incumplimiento, porque muchas veces nos hemos quedado con exigencias cuyo incumplimiento no tiene asociado una sanción específica. Si se terminará, ¿sí? Si hubiera una objeción, nosotros discutimos a propósito de ese otro boletín que está en tramitación, el tema, entendemos de que aquí lo que hay es una especificación de una potestad que está incorporada en el Instituto Nacional de Deporte a propósito de esto de la eventual discusión sobre constitucionalidad de la propuesta. Lo que estamos haciendo no es agregar una facultad nueva, sino que estamos diciendo cómo ejercer una facultad que ya está reconocida en el artículo 14 de la Ley del Deporte, que es la supervigilancia y fiscalización sobre las organizaciones deportivas en general, las organizaciones deportivas. Entonces, esta indicación no complica la otra iniciativa de ley, pueden ir en paralelo y lo que abunda en este caso no afectaría para mal. En la medida que esta avance acá, nosotros con indicación del Ejecutivo la retiramos del otro proyecto, este artículo. Y va a resultar esta antes, así que la otra va a ser la que se va a tener que sumar a esta. Sí, porque la otra está en primer trámite. Así es. Senador Galilea. Es que me quedé pensando en lo último, porque en principio esta indicación debería ser inadmisible. Me gustaría saber la opinión de la Secretaría, porque nos estamos involucrando en atribuciones del IND, cuestión que solo podría hacer el Ejecutivo. Entonces no me quedó claro respecto a esto último, si ustedes van a patrocinar o si ustedes tienen la opinión de que esto no es inadmisible por alguna razón, y me gustaría saber la opinión de la Secretaría. No sé, Francisco, si... Bueno, acá nosotros hemos utilizado un criterio, quiero decir, cuando digo nosotros, es como Secretaría, de que cuando lo que se hace es regular, lo que dijo el asesor Hugo Castelli, el ejercicio de una atribución que hoy día tiene el IND, entendemos que la indicación no es inadmisible. Lo que entendemos que es inadmisible es cuando se le agrega una nueva atribución que no tuviera. Y de acuerdo al sentido de la indicación, así por lo menos yo lo interpreto, lo que se está haciendo es decirle al IND cómo va a ejercer la función de supervigilancia y de las organizaciones deportivas en el tema de manejo de fondos públicos. No hay problema de admisibilidad. Tenemos que esperar al senador Moreira, no sé si anda por ahí el pasillo. Presidente, también un tema que recurrentemente se pregunta y muchas veces puede ser cuestiones que se planteen en la sala, en la parte de la inhabilitación que se contempla para la organización deportiva, inciso segundo del artículo 32 ter, si bien es concepto de la Secretaría lo que estoy planteando, si bien es cierto podría parecer en un primer momento que se referiría a una inhabilitación perpetua, en los términos que está redactada la norma no es perpetua, porque es hasta que se pague la multa. Eso es una inhabilitación temporal que afecta a la organización deportiva. Ok. Senador Galilea. Pregunta a propósito de esta... No, sí, a juicio del Ministerio, ¿el monto de las multas es razonable en la propuesta de la indicación? Ya, 350. Hasta 350 UTM. ¿Cuánto? 18. Era simplemente decir... Desde, eso sí, desde 50, es decir, desde 3 millones de pesos. ¿Parece razonable a juicio del Ejecutivo? O... Ministro, y ahí pasamos a la votación. Sí, a mí me parece que poder agregar un elemento adicional a los procesos de supervisión y fiscalización del IND son un atributo importante. Yo creo que a una organización ya tener una sanción o saber que existe este riesgo ya debiera movilizarlo. Ese es el supuesto que uno también entendería, y que lógicamente ya tener una sanción de 3 millones de pesos ya debiera tener una implicancia, porque además va dejando un registro
y que además ese registro no solamente deja condicionada la primera multa, sino además la eventual segunda, porque dice que después debe pasar al doble. Así es. Entonces, es como una invitación a que cumpla seguir lo que- haciéndolo de forma razonable. Gracias, ministro. Senadores, en votación. El señor presidente pone en votación el artículo 32 ter, que propone agregar la indicación número 2. Senador Moreira. Voto a favor. Senador Galilea. Presidente. A favor, señor secretario. Queda aprobada la indicación, entonces 3-0, al igual que las anteriores. Ok, según entonces lo acordado, continuaríamos la siguiente sesión con la subsiguiente, la siguiente sesión de deporte. Agradecerle, ministro, don Hugo, senadores, hasta la próxima. Y los quiero mucho. Por haberse cumplido el orden del día, se levanta la sesión.